Lo malo es que a final de cuentas el que está sufriendo es mi paciente porque ni lo diagnostico y ni le doy tratamiento, o a lo mejor medio lo diagnostico y medio le doy tratamiento, que eso sería la otra opción. ¿Qué es lo que pasa? Definición: entidad que implica el riesgo de desarrollar enfermedad cardiovascular y diabetes. ¿Qué es lo que observamos con síndrome metabólico? Ok, diagnostique o no diagnostique, ¿qué es lo que me está marcando? Que es un factor de riesgo cardiovascular, que si diagnostico a mi paciente con síndrome metabólico, me quiere decir que tengo un incremento en que desarrolle esta enfermedad a largo plazo, a lo mejor a 10 años, que es lo que principalmente nos ponen todas las tablas de riesgo. Que hay múltiples factores con un origen común determinado por la presencia de alteraciones metabólicas, pero también tengo alteraciones inflamatorias y protrombóticas, y que hay una cascada de procesos a nivel celular que clínicamente se están manifestando como obesidad, como resistencia a la insulina, como hipertensión y dislipidemia. Ya no me voy a lo más externo, ya no me voy a lo que estoy viendo, sino que me voy más adentro, y algo está pasando ahí que a lo mejor no lo estoy considerando en mis criterios diagnósticos. Y en este caso, aquí es donde vemos el síndrome metabólico definiéndolo como un riesgo, como factor de riesgo cardiovascular, constelación de factores de riesgo tradicionales y no tradicionales, o mayores y no mayores, que aumentan la probabilidad de que ocurran complicaciones cardiovasculares estrechamente relacionadas con la resistencia a la insulina. A final de cuentas, la definición que quieran aplicar, lo importante es que lo diagnostiquemos. Y segunda, pues nuevamente, ¿no? Ya lo tenemos clasificado, entonces hay que ponerlo en nuestros diagnósticos, hay que empezar a enseñarles a nuestros pacientes o a veces enseñarnos a nosotros mismos que está esta enfermedad, que existe, que está presente y hay que darle tratamiento. ¿Y qué pasa? En el 2009, que son los últimos criterios que tenemos ya armonizados con todas las instituciones, con todos los organismos, ya nos hablan de perímetro de cintura y aquí ya nos van a dar puntos de corte, niveles elevados de triglicéridos, disminución del colesterol HDL, cifras de presión arterial elevada o ya diagnóstico o tratamiento de hipertensión, y elevación de niveles de glucosa con tratamiento para hiperglucemia. Ya nos dan estos criterios. Con esto yo voy a diagnosticar a mi paciente y aquí están los puntos de corte para el perímetro de cintura propuestos en esta clasificación. ¿Pero qué es lo que tenemos? Ok, diagnostico y me quedo con eso, pero yo sé que el síndrome metabólico es más allá de esto que estoy viendo. Yo sé que en el síndrome metabólico están otros aspectos que están jugando, que están en un círculo vicioso. Medio ambiente, el exceso de la grasa abdominal, los factores genéticos, pero ya nos hablan los autores de esto: susceptibilidad metabólica, resistencia a la insulina, estado protrombótico, proinflamatorio, disfunción endotelial, alteraciones en el tejido adiposo, defectos, más alteraciones, que si yo me quedo con esos criterios diagnósticos y me voy a lo que estoy viendo, a mejor ante mi paciente es lo que le va a interesar, que le controle el azúcar, que le controle la presión, que logre bajarlo de peso, pero yo tengo que hacer énfasis en estos aspectos porque esto es lo que me está causando el daño, esto es lo que yo quiero modificar, a lo mejor no al 100%, pero sí me va a ayudar a traer complicaciones a largo plazo. ¿Qué es lo que tenemos? Síndrome metabólico no nada más es la resistencia a la insulina, tenemos hiperglucemia, alteraciones en el metabolismo de los lípidos y la resistencia a la insulina, que como ya hemos visto en todas las pláticas anteriores, son múltiples las interacciones que hay entre todos ellos y que nos van a traer problemas con un escenario principal, la disfunción endotelial. El endotelio es un órgano maravilloso, pero que si le causamos daño nos lleva a la muerte, así nada más. ¿Qué es lo que sucede? Entonces a lo mejor nos estamos quedando cortos y no estamos evaluando. Al hablar de esos criterios diagnósticos y una definición así, ya no estamos tomando en cuenta otros aspectos. Nos hablan del octeto ominoso, que es la alteración a nivel de intestino, ya vimos todas las incretinas, alteraciones en el adipocito, hígado, músculo, riñón, cerebro, células y células pancreáticas. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Estas definiciones y estos criterios a lo mejor no nos dejan, nos van a cerrar el camino a ver lo que está pasando más adelante y que por eso es la necesidad a veces de todas estas conferencias, estos foros, para poder recordarnos que hay algo más allá de lo que estamos viendo. Porque generalmente esto es lo que vamos a ver. Tengo a mi paciente y le voy a decir, pues tiene la presión un poquito alta, tiene el hígado un poquitito mal, tiene un poquito alto el colesterol y tiene un poquito alto el azúcar. ¿Por qué? Porque no estoy completando ni diagnósticos de hipertensión, ni de diabetes, ni de dislipidemia. A lo mejor estoy en esos límites que todo lo puedo englobar en síndrome metabólico, pero eso es lo más importante cuando se lo explique a mi paciente. Si yo le digo que tiene todo esto, se va a espantar y entonces más bien le va a dar el infarto y va a ser contraproducente el diagnóstico de síndrome metabólico. ¿Y qué es más importante?
que lo hagamos, el diagnóstico de síndrome metabólico, independientemente de la definición que apliquemos, de los criterios que estemos utilizando, que lo apliquemos en nuestra consulta. Mi paciente puede ir por X o Y situación, mas sin embargo, desde que entra por la puerta yo puedo ver, tiene un poquito de sobrepeso, al hacer unas cuantas preguntas yo lo puedo diagnosticar. Una historia clínica dirigida, ya podemos aplicar ciertos criterios diagnósticos, y si pedimos un perfil bioquímico, que ahorita la mayoría de nuestros pacientes va a llegar que quiere que le haga su glucosa o a ver cómo anda de lípidos, y con eso ya lo puedo diagnosticar, y a lo mejor desde esa primera consulta en la que hay la sospecha, yo iniciar un diagnóstico y hacer un tratamiento, pero con esa prevención. ¿Qué es lo más importante? Y aquí nos lo pone el mismo doctor Riven. La meta del diagnóstico del síndrome metabólico es identificar a las personas que están con riesgo cardiovascular. ¿Por qué? Porque, como les dije, vamos a entrar en dimes y diretes dependiendo de la clasificación o los criterios que se estén aplicando, y a lo mejor ya ayer salió publicado en los nuevos criterios y entonces ya mis pacientes no van a entrar, pero sin embargo yo logro detectar todos estos otros factores de riesgo, es lo que me va a interesar a mí. ¿Por qué? Porque no lo quiero ver en 10 años ya con una enfermedad cardiovascular, no solamente infarto, sino un evento vascular cerebral o un problema de arteriopatía periférica, que es lo que quiero evitar. ¿Qué es lo que tenemos? Y aquí nos lo ponen también desde una perspectiva pragmática. Decir síndrome metabólico no solamente es decir obesidad, hipertensión, diabetes o complicaciones similares o que está un poquito mal el paciente, sino ver ese factor de riesgo, realmente ese factor de riesgo cardiovascular, que es a lo que a mí me está interesando. Que en el momento en que yo diagnostico a mi paciente, de enseñarle y explicarle que no quiero que llegue a esto, y sobre todo que el tratamiento pues no va a hacer crecer, ojalá que fuera eso para poder evitar la obesidad, que son múltiples las acciones que hay que hacer para poder evitar esta enfermedad. Entonces aquí es donde volvemos a entrar y tomar nuevamente, ¿existe, no existe, lo diagnostico, no lo diagnostico? Los criterios diagnósticos a lo mejor, como les digo, se quedan muy cortos para lo que es la gran amplitud cuando hablamos de síndrome metabólico. Lo podemos ver aquí en esta diapositiva, a lo mejor a veces, y de primera instancia, un médico que no ha estado en contacto, que no le interesa todo esto, le dicen, es que tiene síndrome metabólico. Ah, pues creo que es eso algo de la resistencia a la insulina, ¿no? Y a lo mejor tiene un poquito de problemas por ahí. Pero si le enseñamos esto, y a lo mejor en este algoritmo nos quedamos cortos, con todas las interacciones que hay, vemos que se relaciona con todo. Y ya ahorita hasta vimos, ¿no? Hasta para un envejecimiento sano hay que tener pensado en esto. Y simplemente nosotros mismos, ahorita ustedes díganme, así levanten la mano, ¿quién tiene síndrome metabólico? O sea, nuestras estadísticas son altísimas, desafortunadamente. Es una enfermedad que está subdiagnosticada, que a veces nosotros la conocemos, no la estamos diagnosticando, y si no la diagnosticamos, pues mucho menos la estamos previniendo. Esto es lo importante con síndrome metabólico. Aquí, independientemente de los criterios diagnósticos que apliquen, calculadoras de riesgo cardiovascular, lo importante es que se diagnostique y que lo tratemos y sobre todo prevenir. ¿Y qué pasa con diabetes? La diabetes es otro de los que a lo mejor podemos entrar en este mismo tipo de criterio. ¿Por qué? Diabetes no solamente es decirle a mi paciente tiene el azúcar alta, tiene poquita azúcar, no se preocupe, con bueno, lo que tenemos nada más, ¿no? Tome metformina y ya con eso a lo mejor lo logramos, y le decimos, si coma poquito, coma sano, díganme qué es comer sano, haga un poquito de ejercicio, o sea, ¿qué es hacer poquito ejercicio? No estamos llevando más allá todo esto, nada más nos estamos quedando muy básicos. Yo sé que a veces no tenemos el tiempo en la consulta, mas sin embargo hay que saber organizarnos para poder apoyar en ese aspecto al paciente. Generalmente, como les digo, la diabetes nos dicen, pues igual también es algo de resistencia a la insulina, que entonces hay hiperglucemia y sobre eso nos basamos. Pero ya lo estamos viendo, nuevamente entramos a ese círculo vicioso que hay otras afectaciones a todos los niveles que no estamos tomando en cuenta y que si no los explicamos, o sea, créanme que me llegan los pacientes y me preguntan, oiga, es que me dicen que tengo diabetes, pero ahora resulta que ya se me dañó el riñón. O sea, ¿por qué si a poco la diabetes afecta el riñón? Y el señor ya tiene más de 10 años de diabético, pero nunca nadie le explicó qué complicaciones hay. ¿Por qué tantos nos dicen, no, yo no quiero la insulina porque me voy a quedar ciego? Son de los detalles que a veces no explicamos, no decimos y nos quedamos. Y la gente también sabe, diabetes, azúcar alta. Y los médicos es lo que enseñamos. Ese es el problema principalmente.
¿Qué es lo que tenemos? Cada año en el suplemento de enero, la ADA nos dice, aquí están los criterios diagnósticos, hay que revisarlos, no ha cambiado nada, todo se mantiene igual, pero simplemente, ¿cuántas veces no les ha tocado ver todavía quien escribe diabetes mellitus tipo 2 con número romano? Cuando desde 1997 todo esto cambió, entonces aquí son de los pequeños detalles que dices, hey, o sea, ¿qué está pasando? Y se supone que nosotros estamos revisando literatura y nos actualizamos, y esos simples detalles no los estamos viendo, entonces desde ahí hay que empezar a trabajar nosotros como médicos. Tenemos los criterios diagnósticos, aplicamos estos y digo, sí, mi paciente tiene diabetes. Resulta que ahora hablamos también de prediabetes. Bueno, le aplico estos criterios y si los tiene presentes, no tiene diabetes, pero tiene estos, tiene prediabetes. Ok, seguimos insistiendo que nada más es el problema del azúcar alta, como diríamos. Pero resulta que también